¿Cómo sabes tanto? A ver, Sí, ¿qué sí es tanto correcto o me no es sabes? correcto. La Cenicienta baila rojito, brilla el rey. Hoy les traemos un chisme de esos que ponen la piel de gallina, porque vamos a destapar la historia detrás de Ivonne y Beth. Sí, esas gemelas rubias que en los años 80 se ganaron el cariño del público con sus ocurrencias y su estilo único. ¿Recuerdan a la Cenicienta o el famoso Rojito de Brilleto? Su salida repentina del medio artístico fue todo un enigma, más dramática que final de telenovela. Se dice que no fue por decisión propia, sino por un problema de salud mental que terminó afectando gravemente a Ivonne, quien incluso llegó a ser ingresada en un hospital psiquiátrico. Ella misma confesó que atravesó un fuerte desequilibrio emocional. Así de intenso arranca este video, y lo que falta todavía. Pero eso no es todo, porque también corren rumores de que la fortuna se les acabó y hoy estarían enfrentando serias dificultades económicas. Y como si fuera poco, se habla de un supuesto romance con Sergio Andrade, sí, el polémico manager de Gloria Trevi, más famoso por los escándalos que por los discos. Y agárrense, porque no solo se les relacionó con él, también con nada menos que Luis Miguel. Antes de Chiquilladas, las gemelas participaron como modelos en uno de sus primeros videos musicales. Así que no se despeguen, porque este chismerío va a estar más ardiente que tortilla recién salida del comal. Lo que pasó fue que tuve un desequilibrio emocional. Y no pasó algo con Ivonne y Beth, como el clan de Andrade. Pero antes de seguir con toda la bomba de información, no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita, porque aquí siempre les traemos historias jugosas del espectáculo que nadie más se atreve a contar. Ahora sí, vámonos directo al meollo del asunto, Ivonne y Beth Cabrera Jaimes. Así se llaman realmente estas gemelas que se volvieron inolvidables en la pantalla chica. Con su melena rubia, sus vestuarios idénticos y esa chispa juvenil, compartieron escenario con figuras como Lucero, Carlos Espejel, Anaí, Alex Sintek, César Bono y muchos más. Siempre juntas, siempre idénticas, siempre sorprendiendo. La historia de Ivonne y Beth no siempre estuvo llena de aplausos y reflectores. Desde pequeñas les tocó enfrentar la vida con más espinas que rosas, pues fueron criadas únicamente por su madre. Cuando tenían apenas 3 años, sus padres se separaron, y esa ausencia del papá les marcó la infancia. Pasaron años sin verlo, hasta que a los 6 volvieron a tener contacto con él. Forman parte de una familia numerosa, 5 hermanos en total, 4 mujeres y un hombre, y ellas son las más pequeñas del clan. Lo curioso es que la gente siempre las recuerda como inseparables e idénticas, porque sí, son gemelas univitelinas. Eso significa que nacieron de un mismo óvulo y un mismo espermatozoide que se dividió en 2, como un truco de la naturaleza, creando 2 gotas de agua casi imposibles de diferenciar. Y por pura suerte nacieron separadas, porque en muchos casos así podrían haber sido siamesas. Desde niñas ya mostraban ese brillo artístico que las distinguía, así que su mamá, decidida y valiente, empezó a llevarlas a castings. Claro, el camino no fue nada sencillo, sin palancas ni contactos, muchas puertas se cerraban antes de abrirse, pero doña Delia no se rindió. En un arranque de coraje y determinación, tomó la vieja guía telefónica y buscó el número de nada menos que Raúl Velasco. Se animó a marcarle directamente para pedirle una oportunidad en su programa. Obviamente la respuesta inicial fue un no, porque nadie las conocía. Pero ese primer intento fue apenas el inicio de la lucha que las llevaría a hacerse un nombre en la televisión. La historia comienza con doña Delia, la mamá de Ivonne y Beth, que sin miedo al que dirán, abrió la famosa sección amarilla y buscó el teléfono de nada menos que Raúl Velasco. Y es que, para entrar a Siempre en Domingo, había que traer un currículum de lujo o tener unas palancas pesadísimas. Ellas no tenían ni una ni otra, pero tampoco se rajaron. La mamá, que fungía como su representante y hasta como su manager, decidió inscribirlas en Televisa con la reconocida maestra Emma Pulido. Ahí recibieron clases de baile, canto y actuación. Fue justo en esas aulas donde el productor Humberto Navarro se fijó en ellas. Le llamó la atención el encanto de las gemelas y pensó, estas niñas me sirven. Y vaya que tenía razón, porque Navarro era nada menos que vicepresidente de Televisa y productor de programas clave. Después de una audición con cámaras y todo, Ivonne y Beth lograron su primera gran oportunidad en el medio artístico, aparecer como modelos en el videoclip de Luis Miguel No me puedes dejar así. Imagínense, apenas con 8 o 9 años ya estaban al lado del mismísimo Sol de México. Ese debut abrió la puerta a otra chance dorada, participar en Chiquilladas.
Todo se dio porque una de las conductoras, Ginny Hoffman, se enfermó y hacía falta alguien que entrara al aire de emergencia. La elegida fue Yvonne, y su actuación gustó tanto que poco después también sumaron a Yvette. El impacto fue inmediato, los niños del elenco se quedaban con cara de sorpresa al ver que no era una, sino dos, y encima vestidas idénticas. El mismísimo maguito Roddy confesó que jamás pudo distinguir quién era Yvonne y quién era Yvette, para él, eran la misma niña duplicada. Y no era para menos, a sus 10 u 11 años ya parecían de 15, altas, rubias y con ese aire de artistas. Eso sí, su llegada al programa también levantó cejas, porque todos sabían que entraron de la mano de Humberto Navarro, lo que en el medio se conoce como llegar con cuello. Pero las gemelas siempre han dejado claro que nada les fue regalado. En Chiquilladas todos los niños tenían talento, así que si se quedaron fue porque se ganaron el lugar con trabajo, disciplina y carisma propio. ¿Y cómo fue la llegada de Yvonne y Yvette a Chiquilladas? Pues imagínense, dos niñas entrando recomendadas nada menos que por el vicepresidente de Televisa. Uno pensaría que los demás niños las recibirían con recelo, pero no, todo lo contrario. Ellas mismas cuentan que la bienvenida fue buena, aunque claro, en ese ambiente no bastaba con tener palancas, había que demostrar talento y ganarse el lugar a pulso. Después de ese trampolín, vinieron más oportunidades en la televisión. Participaron en programas con César Bono y en el entrañable Corre GC, Corre, donde compartieron escenario con el inolvidable Tío Gamboín. De hecho, aún recuerdan con cariño sus ocurrencias y ese saludo característico que se volvió parte de la infancia de muchos. Para 1986, las gemelas ya estaban nominadas a los premios Twinovelas como Mejor Actriz Infantil, un reconocimiento que dejaba claro que su presencia no era cosa pasajera. Y aunque muchos las consideraban bonitas, ellas mismas confesaron que de niñas no se sentían así. Según Yvette, lo valioso no era la apariencia, sino lo que llevaban dentro, ese talento y esa chispa artística que conquistaba al público. Detrás de todo esto siempre estuvo su mamá, doña Delia, que fue su motor, su consejera y su apoyo incondicional. Gracias a ella, las niñas nunca perdieron seguridad y aprendieron a ser polifacéticas, a no rendirse y a seguir luchando en un medio tan competitivo. Ahora, la pregunta queda en el aire, ¿ustedes creen que eran bonitas o no? Porque muchos las veían como estrellas, pero ellas mismas no se sentían así. Déjenme sus comentarios aquí abajo, porque su opinión también cuenta. Resulta que en una de esas típicas confusiones de gemelas, el novio de Yvonne regresaba del baño y al ver a Yvette pensó que era su chica. Sin dudarlo, se lanzó a darle un beso, pero justo en ese momento aparece Yvonne y le suelta el grito de su vida, «Oye, ella no soy yo». Imagínense la escena, el pobre muchacho quedó helado, con cara de trágame tierra. Claro, con las dos vestidas y peinadas idénticas, cualquiera podía caer en la trampa. Aunque, ya saben cómo es la gente malpensada. Algunos decían que el galán había sido afortunado, porque aquello parecía oferta del Buen Fin, 2 por 1 en besos. Pero más allá de las anécdotas divertidas, Yvonne e Yvette siempre han aclarado que entre ellas nunca existieron celos ni rivalidades. Al contrario, su unión ha sido tan fuerte que todo lo han compartido, incluso los enredos amorosos. Como aquella vez en Argentina, cuando un joven muy guapo se acercó a Yvette para coquetearle. Ella, fiel a su relación, le contestó, «No puedo, tengo novio». Pero acto seguido remató con, «Eso sí, mi hermana Yvonne está soltera». Y el muchacho, ni tardo ni perezoso, respondió, «Pues perfecto, si son igualitas». Imagínense la situación, declararle tu amor a una chica y que te ofrezcan a su clon de reemplazo. Algo así no pasa todos los días, aunque seguro más de uno habría aceptado con gusto ese combo doble. Lo cierto es que estas gemelas no solo hacían ruido con sus romances, también brillaban en la pantalla. Tanto así que Televisa les dio su propio programa, Estrellas de los 90, donde se lucieron como presentadoras y además dieron el salto a la música juvenil. Y adivinen quién fue el productor detrás de sus canciones, nada más y nada menos que Sergio Andrade. Sí, el mismo hombre envuelto en polémicas internacionales por el caso Gloria Trevi. Sin proponérselo, las gemelas se encontraron trabajando de cerca con uno de los personajes más controvertidos del espectáculo mexicano. El primer disco lo grabaron bajo la batuta de Sergio Andrade, pero pronto Warner se fijó en ellas y firmaron contrato. Y aquí hay que decirlo, si no hubiera sido por la vigilancia férrea de su mamá, la historia tal vez sería otra.
Ellas mismas han contado que su madre nunca las dejaba solas ni un minuto, como gallina cuidando a sus pollitas. Gracias a eso, jamás sufrieron lo que tristemente vivieron otras chicas en manos de Andrade. A nosotras nunca nos pasó nada, ni nos hizo caso, y menos porque siempre estaba mi mamá encima, dicen con alivio. Ese cuidado fue clave para que Ivonne y Beth pudieran seguir su carrera limpias de escándalos. Y vaya que lo aprovecharon, porque su faceta como conductoras las llevó hasta España, donde participaron en el programa Noche con Emilio Aragón. Allí no solo presentaban, también cantaban y bailaban, mostrando el lado más auténtico de la cultura mexicana. Con trajes rancheros y canciones llenas de sentimiento, lograron enamorar al público español. Según ellas, esa fue la mejor etapa de su carrera, una época imposible de olvidar. Pero las aventuras no pararon ahí. Durante su estancia en Europa conocieron nada menos que al mago David Copperfield, el rey de los escenarios de Las Vegas. Él mismo les propuso colaborar en sus shows, porque tener a dos mujeres idénticas era el truco perfecto, una desaparecía en un extremo del escenario y la otra aparecía al instante en el lado contrario. Imagínense el impacto del público al descubrir que no era magia, sino gemelas. Y así fue como los planes de trabajar con el famoso mago gringo quedaron en el aire. Pero ojo, porque antes de Copperfield ya habían compartido escenario con otro ilusionista, nada más y nada menos que el entrañable maguito Roddy, aquel de chiquilladas que hacía reír a todos con su clásico y chimpum, papás. La historia dio un giro cuando Ivonne decidió casarse. Con apenas 23 años, empacó sus maletas y se mudó a Cancún junto a su esposo. Eso significó ponerle una pausa a la carrera artística de las gemelas. Fueron 5 años de matrimonio que, lamentablemente, terminaron en divorcio. No tuvieron hijos, lo cual, según ellas mismas, fue un alivio, porque la separación ya había sido bastante dolorosa. La ruptura dejó a Ivonne sumida en una depresión que se prolongó casi 2 años. Era su primer amor, su primera ilusión, y verla desmoronarse fue duro. Pero como toda guerrera, logró levantarse y regresar más fuerte. Una vez de vuelta en México, las gemelas decidieron reinventarse y apostaron por un nuevo público, los niños. Comenzaron a grabar discos de música infantil, montando shows llenos de color, coreografías alegres y vestuarios que parecían piñatas en movimiento. Fue un éxito rotundo. Los pequeños se enamoraron de sus canciones, entre ellas No es para ti, La canción de la creación y Quién es quién, temas que se convirtieron en clásicos para toda una generación de chamacos. Las gemelas lograron dar un giro total a su carrera, pasaron de la actuación y la conducción a conquistar escenarios con música para los más pequeños. Y vaya que lo hicieron bien, porque sus canciones infantiles pegaron tanto que el público empezó a llamarlas las gemelas de oro del espectáculo infantil. No era exageración, entre 1993 y principios de los 2000 lanzaron varios discos y hasta aparecieron en películas. Ellas mismas recuerdan que la diferencia entre cantar para jóvenes y para niños estaba en los horarios. Antes todo eran desveladas y shows nocturnos, pero con los peques las presentaciones eran de día, en matinés o tardeadas, lo que les permitió llevar una vida mucho más tranquila y saludable. Ahora, seguro se preguntan, ¿y qué pasaba con Ivette mientras Ivonne estaba en plan de señora casada en Cancún? Pues aquí les va el detalle. Durante esos 5 años, Ivette continuó en el ambiente artístico y pasó una temporada en España. Fue allá donde conoció a Alejandro Asensi, nada más y nada menos que el ex-manager de Luis Miguel. Sí, como lo escuchan. Su relación fue tan seria que cuando Ivette regresó a México, Alejandro se vino tras ella. Incluso, en una ocasión al llegar al departamento de él, se topó con el mismísimo Luis Miguel. Pero lo sorprendente no fue encontrarlo ahí, sino que el sol la reconociera y le dijera, «Oye, Ivette, ¿te acuerdas cuando grabamos aquel video juntos en Melody?» Ella quedó en shock, porque jamás imaginó que Luismi guardara ese recuerdo. Para Ivette, aquel detalle de Luis Miguel fue un gesto de humildad enorme, un artista de su talla tomándose el tiempo de recordarle un momento compartido en la infancia. Y aunque su relación con Alejandro Asensi, ex-manager del Sol, parecía de cuento, en realidad terminó con tintes de telenovela. Fíjense bien, a pesar de que estaba de novia con quien llevaba la carrera de Luismi, Ivette solo ha ido una vez a un concierto del cantante. ¿La razón? Fue el propio Alejandro quien la invitó junto a toda su familia. Hasta ahí todo marchaba normal, pero lo mejor estaba por venir. Resulta que Asensi tuvo que viajar a España para operarse de la garganta. Supuestamente iba a estar fuera unos meses, pero la cosa se alargó y tardó casi un año en volver. Y ya saben cómo es esto, el tiempo pasa, la distancia pesa,
y cuando Alejandro regresó, ¡zas! Ivette ya tenía otro novio. Ella misma ha reconocido que en esa historia fue la mala del cuento. Alejandro, dolido y despechado, se sintió traicionado. Y aquí es donde el chisme se pone sabroso. Muchos aseguran que esa experiencia fue la inspiración de Luis Miguel para interpretar con tanto coraje la canción Como es posible que a mi lado. Esa letra que habla de una mujer que, sin más, le rompe el corazón al estar con otro mientras aún sigue a su lado. Dicen las malas lenguas que esa canción de Luis Miguel fue una especie de venganza musical dedicada directamente a Ivette. Porque ya saben, detrás de cada balada dolida siempre hay una historia escondida, y en este caso la protagonista fue una gemela de rostro angelical que simplemente se cansó de esperar. Como decía mi abuelita, el que se va para la villa, pierde su silla. Y eso le pasó al pobre Asensi, que cuando volvió de España ya otro le había ganado el lugar. Al final, ¿a quién se le ocurre dejar sola casi un año a una novia tan guapa como Ivette? La soledad no perdona. Pero dejando atrás al despechado manager, el destino tenía preparado otro capítulo mucho más bonito para Ivette. Desde hace más de 20 años comparte su vida con su actual pareja. No tienen papeles de por medio, pero sí una relación sólida, 2 hijos y una historia muy peculiar. ¿Y cómo comenzó todo? Pues gracias a su hermana Ivonne. Resulta que Ivonne tenía un novio que la invitó a cenar. Ella, buena hermana, llevó también a Ivette, y en esa cena el galán de Ivonne se reunió con un empresario simpático y dicharachero. Y ahí, justo en ese instante, Ivette lo vio y, ¡zas!, flechazo inmediato. Amor a primera vista. Dice que en cuanto lo miró ya se imaginaba casada, con jardín, 3 niños corriendo y la vida familiar de sus sueños. Claro que el camino no fue sencillo. Ivette tuvo dificultades para quedar embarazada y la lucha fue dura, pero al final la recompensa llegó. Lo más increíble fue que, al llamar emocionada a su hermana para darle la noticia, Ivonne le contestó, pues yo también estoy embarazada, hermana. Y así, como si hubieran sincronizado sus relojes biológicos, las dos esperaban bebé al mismo tiempo. Un lazo más que selló la unión de estas gemelas que parecen vivir en perfecta sintonía. Mira esto, nos costó un mundo quedar embarazadas. Yo no podía, nada. Entonces llamo a Ivonne y le suelto, adivina qué, hermanita, estoy embarazada. Ella, en silencio, me responde con 2 palabras que lo cambiaron todo, yo también. Fue un segundo que volvió el reloj de nuestras vidas. La gente habla de momentos que cambian destinos, nosotras tenemos el nuestro, clavado en esa llamada. Lo más increíble es que seguimos trabajando juntas con la pancita a cuestas, 2 gemelas embarazadas en el mismo escenario, cantando y bailando con las barrigas al frente. Eso no lo ves ni en una serie. Ambas se casaron una sola vez y, aunque hoy mantienen relaciones largas y estables sin papeles, juraron que no repetirían la experiencia del matrimonio formal. Firmaron con el corazón, pero no con el acta. Y ahora, al tema fuerte, ¿por qué se fueron de los escenarios? No fue de un día para otro, fue un retiro paulatino. Para 2010 ya casi no formaban parte del espectáculo. Lo que pasó, y esto lo contó Ivonne, fue que ella sufrió una depresión muy profunda cuando su hijo tenía como 8 años. No eran chismes ni titulares, fue una depresión real que requirió terapia y el respaldo de la familia. Imagínense lo duro que fue para Ivonne abrir una revista y encontrarse con titulares que aseguraban que sufría de bipolaridad, cuando en realidad lo que estaba atravesando era una depresión profunda. Como suele pasar, los medios agrandaron o inventaron cosas que no eran ciertas, y eso solo hizo más pesado el momento. En octubre de 2010, Ivonne estuvo internada en la Clínica Florida durante casi 2 meses. No era un simple bajón, sino un cuadro severo que necesitó atención médica y terapias constantes. Ella misma ha contado que fue una etapa oscura, pero que logró salir adelante gracias al respaldo de su familia, que nunca la dejó sola, y sobre todo al amor de su hijo, que en ese entonces tenía apenas 8 años. Creo que fue él quien me dio la fuerza para seguir luchando, ha confesado. Al salir de la clínica no estaba del todo recuperada, pero poco a poco, con paciencia, tratamiento y cariño, fue levantándose. Y es que no hay que olvidar que Ivonne y Beth crecieron bajo los reflectores, trabajando desde niñas en un medio tan demandante que no pocas veces las expuso a presiones y riesgos. Tras su retiro artístico, ambas decidieron llevar una vida más tranquila y bajarle al ruido mediático. Durante años mantuvieron un perfil bajo, una se estableció en Michoacán y la otra en Cancún. Pero aunque la distancia las separara, como hermanas siempre permanecieron unidas y en contacto. Sobre la depresión de Ivonne, lo cierto es que nunca se ha dado una explicación concreta.
Existen teorías y rumores, algunos dicen que pudo estar relacionada con una experiencia muy dura en su juventud, recordando que trabajó bajo la producción de Sergio Andrade, un personaje con un historial oscuro. Otros señalan que habría tenido un mal episodio con un productor de Televisa que supuestamente se propasó. Pero lo cierto es que nada de esto ha sido confirmado, así que todo entra en el terreno de la especulación. Como solemos decir, el chisme está ahí, pero mientras no lo cuenten ellas mismas, solo queda como rumor. Años después de mantenerse alejadas, las gemelas reaparecieron en el programa Mimi Contigo, donde hablaron sin rodeos de esa etapa difícil y del proceso de sanación. Ivonne reconoció que atravesó una depresión muy fuerte, pero también aseguró que de las dificultades nacen aprendizajes y fuerza para seguir adelante. Desde entonces, han dado contadas entrevistas, más que nada para aclarar mitos y dejar en claro que están bien, felices y viviendo tranquilas lejos de la farándula. Ellas mismas han dicho que aunque ya no están sobre un escenario, el arte es parte de su esencia y lo llevarán en la sangre hasta el último día. Eso sí, también marcaron una diferencia muy importante, una cosa es ser artista y otra muy distinta es ser famoso. Y a estas alturas de su vida, la fama no les quita el sueño. Ellas siempre han dejado claro algo, podrán estar lejos de los reflectores, pero nunca dejarán de ser artistas. De vez en cuando aparecen en alguna entrevista, sobre todo para aclarar rumores descabellados, como aquel que aseguraba que estaban en la quiebra total. Nada más falso. Ivonne e Ivette confesaron que jamás fueron mujeres de excesos ni de derroches, todo lo que ganaron lo invirtieron con cabeza fría en propiedades, y gracias a eso hoy disfrutan de una vida estable y tranquila. Además, han dicho que sus esposos trabajan duro y que entre lo que construyeron juntas y lo que tienen en familia, no les falta nada. Por eso nunca han tenido la necesidad de regresar al medio artístico. Aunque, como dice el dicho, nunca digas nunca. Y vaya sorpresa la que dieron en 2024, cuando después de 15 años de ausencia volvieron a subirse a un escenario. Fue en Playa del Carmen, en un show navideño especial donde el público nostálgico pudo verlas otra vez con esa chispa que siempre las caracterizó. Claro, fue una reaparición breve, más un regalo para sus fans que un regreso definitivo, porque lo han dicho con todas sus letras, su prioridad ahora es la familia, y la paz que les da la vida cotidiana no la cambian por nada. Ellas no se arrepienten, al contrario, valoran cada momento dedicado a sus hijos, porque saben que ese tiempo sí es eterno. Y aunque hoy viven lejos de los escenarios, su legado quedó marcado, fueron talento, esfuerzo, fama, tropiezos y hasta anécdotas con David Copperfield. Las gemelas de oro del espectáculo infantil demostraron que ser artista no significa vivir en glamour constante, sino aprender a valorar lo que realmente importa, la salud, la unión familiar y la tranquilidad. Quizá ya no las vemos todos los días en televisión, pero quienes crecimos con ellas jamás las olvidaremos. Sus canciones, sus presentaciones y su carisma siguen vivos en la memoria de quienes alguna vez las aplaudimos. Así que ya lo saben, si un día se encuentran a una rubia y no saben si es Ivonne o Ivette, mejor saluden a las dos, porque estas mujeres son historia viva del espectáculo mexicano.